En este video analizaremos la respuesta en frecuencia de sistemas de alto orden. El objetivo del video consiste en ilustrar cómo se puede obtener la respuesta en frecuencia de un sistema de alto orden que contenga varios polos y varios ceros. Consideremos las siguientes propiedades que serán útiles para construir la respuesta en frecuencia de sistemas de alto orden. Para empezar, consideremos que es posible descomponer una función de transferencia conocida GDS. Es posible descomponerla en dos factores o como el producto de dos factores, en este caso llamadas G1 y G2. Bajo esta consideración, si M1 y M2 son las magnitudes de G1 y G2 respectivamente, esta propiedad que tenemos aquí, esta segunda propiedad que tenemos aquí, nos indica que si conocemos la magnitud en decibeles de G1 y conocemos la magnitud en decibeles de G2, es posible encontrar la magnitud de la función de transferencia completa. Es posible encontrar la magnitud de la transferencia completa simplemente sumando las magnitudes independientes de G1 y de G2. La última ecuación que tenemos es algo similar. Es posible encontrar la fase de la transferencia completa phi de omega de la función de transferencia completa simplemente sumando las fases de G1 y la fase de G2. La idea de aplicar las propiedades anteriores a nuestro problema consiste en factorizar la función de transferencia de alto orden en factores conocidos o básicos, como son los integradores, los derivadores, factores de primer orden y segundo orden, para que utilizando las propiedades antes mencionadas y con un método gráfico se sumen o se resten las respuestas individuales. Consideremos el siguiente ejemplo. Es una función de transferencia que contiene una ganancia, que es de 200, un cero, que tiene una posición en -3, dos polos, uno de ellos se encuentra en el origen y el otro se encuentra en -150. La idea aquí es separar la función de transferencia en factores cuya respuesta en frecuencia sea fácil de construir o bosquejar. Podemos observar que la apariencia del polo y del cero, este polo y de este cero, no están escritas en forma conveniente para bosquejar su diagrama de Bode. Por lo tanto, es necesario hacer unas modificaciones con álgebra básica para obtener la representación adecuada. Asimismo, se aplica el álgebra básica para escribir la función de transferencia completa como el producto de cuatro términos básicos. En este momento no vamos a profundizar en esos pasos intermedios de álgebra básica, simplemente tomaremos la última parte de la ecuación o la última parte de la expresión que tenemos aquí para que podamos nombrar los términos independientes que hemos obtenido. Nombramos los términos independientes, el de la ganancia le llamaremos F1, al término de un integrador le llamaremos F2, al término del 0 será F3 y finalmente el término del polo en -150 se llamará F4. Como podemos observar, estos cuatro términos ya están escritos en una forma conveniente para poder bosquejar su diagrama de Bode, ya sea su gráfica en magnitud y su gráfica de fase. Según la propiedad que revisamos inicialmente para obtener la respuesta en frecuencia de la función de transferencia completa, se pueden sumar las magnitudes en decibeles de los términos independientes de F1 a F4. Lo mismo ocurre con la sumatoria de la fase de G1 y G2 para obtener la fase total. Para lograr la sumatoria de los términos involucrados, consideremos la siguiente figura, donde se ha graficado la respuesta en frecuencia de cada uno de ellos. Lo que haremos a continuación es un análisis para sumar dichas señales de manera gráfica. Una forma de ayudar a realizar esta sumatoria de señales consiste en dividir en intervalos de frecuencia. Para este caso, se ha dividido en 4 intervalos. Como podemos ver, aquí tenemos una línea negra que divide digamos, un primer intervalo de frecuencia. Aquí tenemos un segundo intervalo de frecuencia, un tercer intervalo de frecuencia y un cuarto intervalo de frecuencia. Para el primer intervalo, tenemos que la respuesta en frecuencia del polo y del cero,
que son las respuestas en morado y amarillo, en este primer intervalo de frecuencia, podemos ver que estas valen 0 y por lo tanto no contribuyen a la sumatoria. De esta manera, para la suma, consideraremos entonces la respuesta de la ganancia que está en azul y la respuesta que está en rojo, que es justamente la del integrador. La sumatoria de estas dos señales en este intervalo es muy fácil, pues la sumatoria de esas dos señales tan solo hay que desplazar esta diagonal que tengo aquí, tan solo hay que desplazarla la cantidad que tengo en decibeles en esta línea azul. Aquí podemos observar que el desplazamiento de la línea azul es de 12 decibeles y entonces la suma de esta señal con esta señal es simplemente desplazar esta recta o esta diagonal, hay que desplazarla los 12 decibeles que tengo acá. De esta manera podemos dibujar para esta primera parte que la sumatoria de las 4 señales está dada de la siguiente forma. Si esta la estamos desplazando, vamos a ver cuánto la vamos a desplazar. Aquí en la sumatoria de las señales, justamente en esta frecuencia, tengo lo siguiente. Aquí tengo 2 veces 0, 0 más 0, que son las dos gráficas, la amarilla y la morada. Acá tengo 12 decibeles, acá tengo 20 decibeles, y la suma justamente en este punto me da 0 más 12, llevo 12 decibeles, más 20, entonces la suma me debe de quedar en aproximadamente 32 decibeles. Aquí iniciaría justamente mi respuesta resultante. Les decía que finalmente solamente hay que desplazar, y entonces al desplazar, la recta va a tener más o menos una gráfica que va a quedar más o menos así. También podemos ver que en este punto de frecuencia también puedo hacer la sumatoria. Lo que tengo aquí son 3 veces 0, el del integrador, el de la parte morada y el de la parte amarilla. Y entonces mi recta debería de quedar justamente en 12 decibeles. Al hacer la suma de las 4 señales en esta frecuencia queda en 12 decibeles. Entonces mi respuesta en frecuencia resultante aquí quedaría aproximadamente como lo estoy mostrando en esa recta. Está un poquito chueca, pero esa es más o menos la idea. Para el segundo intervalo de frecuencia, la magnitud del polo y el cero, la magnitud del polo, aquí ya nada más la magnitud del puro polo, vale 0. Observemos que aquí la cantidad amarilla ya tiene entonces, ya va a influir sobre la sumatoria y hay que tomarla en cuenta. Entonces, si nosotros vamos ahora a considerar la sumatoria de las 4 señales, podemos ver que en este intervalo de aquí, en este intervalo de frecuencias pequeñito que tengo aquí, podemos ver que la gráfica amarilla prácticamente está muy cercana a 0. Entonces, lo único que voy a hacer en este intervalo de frecuencia es simplemente prolongar la recta que ya yo venía trazando desde el primer intervalo, y eso lo puedo hacer de la siguiente manera. En este intervalo lo que voy a tener simplemente es algo que va a seguir bajando, más o menos con la misma pendiente. De aquí en adelante, lo que va a ocurrir es que voy a hacer la sumatoria de la curva que tengo de aquí a acá con la recta que tengo de aquí hasta acá. ¿Y eso cómo va a ocurrir? Como podemos ver, esta en algún momento va subiendo, esta va bajando. Sin embargo, la línea roja va bajando más pronunciadamente que lo que sube la amarilla. Entonces, lo que voy a obtener por resultado va a ser entonces una curva que va a seguir bajando suavemente hasta llegar justamente a este punto. Si yo de nueva cuenta quisiera hacer o quisiera ver cuánto vale mi respuesta en frecuencia en este punto, pues de nueva cuenta puedo recurrir a tratar de sumar todas las señales que se están involucrando. Entonces, en este caso lo que voy a tener es la sumatoria de estas 3 señales. La morada sigue siendo 0. Esta señal que tengo aquí arriba es de 12 decibeles. La amarilla es de 13.5 decibeles. Y menos 23 decibeles que tengo en la línea roja, lo que voy a obtener por resultado son 2.5 decibeles. Entonces, aquí me queda la gráfica sobre 2.5 decibeles. Lo que tengo a continuación en el tercer intervalo, vemos que la inclinación de la recta del polo y del cero prácticamente se cancelan porque tienen la misma inclinación. Recordemos que tanto la recta
esta es la recta del 0, acá tengo la recta del polo en el origen, prácticamente se cancelan porque llevan la misma inclinación. Sin embargo, la roja, la parte roja, está un poquito desplazada hacia los decibeles negativos. Como estas prácticamente se cancelan, lo que tengo aquí es que la respuesta en este intervalo de frecuencia simplemente va a ser una recta que se prolonga sobre los 2 decibeles, sobre los 2.5 decibeles que ya yo tenía. Finalmente, en el cuarto intervalo de frecuencia, lo que voy a tener es que de nueva cuenta esta recta del 0 se me cancela con la del polo del origen, pero aquí la magnitud morada ya influye en la sumatoria. Por lo tanto, si esta se cancela con esta, aquí lo que voy a tener es simplemente la proyección de la recta morada, más o menos de esta manera. Lo que hemos hecho aquí es entonces la sumatoria de de las respuestas individuales en frecuencia para poder encontrar la respuesta en frecuencia de todo el sistema completo. En la siguiente lámina lo que vamos a presentar es entonces la respuesta en frecuencia del sistema completo, que sería la que se presenta en negro. Y entonces, pues ahí simplemente lo que estamos haciendo es corroborar nuestro bosquejo de sumatoria que hicimos en la lámina anterior. Podemos ver que nuestra aproximación anterior, pues se acerca bastante a lo que a lo que tenemos en esta gráfica. Aquí entonces, esa línea negra es la respuesta en frecuencia en magnitud de la respuesta en frecuencia total del sistema. Resulta que en la siguiente lámina voy a presentar lo que sería la parte del diagrama de Bode correspondiente a la fase y bueno, esa ya no la vamos a resolver, sin embargo, lo que se presenta aquí son los 4 términos independientes involucrados y la respuesta final de la función de transferencia que estamos trabajando. Y bueno, esto lo dejamos como ejercicio para que ustedes lo analicen. Con esto hemos ilustrado cómo se puede obtener la respuesta en frecuencia de un sistema con varios polos y ceros utilizando la sumatoria de las respuestas en frecuencia de los términos independientes involucrados, mostrando que se cumplen las condiciones mencionadas al inicio del video. Esto mismo se puede hacer para cualquier sistema de alto orden. El primer paso es separar los términos de la función de transferencia, de los cuales conozco bien cómo bosquejar su respuesta. Luego, grafico la respuesta en frecuencia de los términos independientes y la sumo, ya sea en forma gráfica, como lo hemos hecho en este video, o bien también se puede obtener la expresión matemática de la función o de las funciones, tanto de magnitud como fase, con tan solo sumar las expresiones matemáticas de los términos involucrados de manera independiente. Por mi parte, eso sería todo y agradezco mucho su atención.